Quisiera empezar con preguntas sobre el tema de diabetes. Juan Rivera nos hace ver en su síntesis que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México se ha duplicado en adultos y se ha triplicado en adolescentes en los últimos años, alcanzando prevalencias de hasta 70% en adultos, 33% en adolescentes. Quisiera preguntarte, Juan, ¿a qué obedece este crecimiento en obesidad y consecuentemente en diabetes? ¿Y qué papel ha jugado el consumo de bebidas azucaradas? Muchas gracias, Jaime, y felicidades por esta iniciativa. La obesidad, sobrepeso y diabetes son condiciones que se originan de muy diversos factores, son multifactoriales, de manera que no hay un solo factor que explique el problema. Sin embargo, hay países como México y Estados Unidos en donde el consumo de bebidas azucaradas, que es un factor de riesgo muy claro y convincente como causa de obesidad, se consumen de manera muy elevada por la población. Tenemos evidencia clarísima de que el consumo de bebidas azucaradas lleva a un consumo excesivo de energía en el día, lleva a sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas. Y en México el consumo de bebidas azucaradas está entre los más altos en el mundo, 163 litros por persona por día. Por año. Sí. En México el 66% de los mexicanos estamos consumiendo mayor cantidad de azúcar de la que la OMS, del límite alto de consumo de la OMS, o sea, un porcentaje altísimo. Pero lo más importante de todo es que el 70% del total del azúcar adicionada en México proviene de bebidas azucaradas. De manera que no necesita uno ser un doctor en economía o en economía política para claramente identificar a las bebidas azucaradas como un importante factor de riesgo y las medidas para disminuir esas bebidas azucaradas, una de las cuales son los impuestos a los refrescos, como una de las estrategias para lograr que la población mexicana reduzca su consumo y, por tanto, tenga beneficios en su salud. ¿Cuál es la recomendación de la OMS? ¿No mayor a qué proporción? La OMS recomienda que del total de calorías que uno consume al día, no más del 10% provenga de azúcares adicionadas. Y va más lejos, recomienda disminuir de preferencia a menos de 5% debido a que hay claros efectos positivos en la salud si se reduce a estos niveles. Y en México más del 66% consume por arriba del 10% del total de energía. El promedio de consumo en México en la población es de 12.5% del total de energía a partir de azúcares adicionados. ¿Cómo surgió la idea de un impuesto a las bebidas azucaradas y cuál ha sido el impacto que ha tenido? Y agregaré otra pregunta. ¿Por qué la industria de refrescos niega el impacto de su consumo en el problema? Muy buena pregunta, Jaime. El primer recuento de la primera idea de impuestos a las bebidas azucaradas se lee en el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, donde dice que el consumo de alcohol, él dice ron, tabaco y azúcar no son necesarias para la vida y se consumen universalmente y que por lo tanto son excelentes productos candidatos para ponerles impuestos. Y él solamente pensaba en ingresos fiscales, es decir, él no estaba pensando en salud. Pero Adam Smith ya lo veía y hace muchos años que hay impuestos al alcohol, al tabaco y bebidas azucaradas llegó tarde. De manera que esa es la primera idea. Pero la segunda es que hay
mucha evidencia en el mundo de que la demanda de las bebidas azucaradas es elástica. En otras palabras, si aumentamos el precio a través de un impuesto, habrá una reducción más o menos similar al porcentaje que se aumenta. De modo que ahí hay dos fenómenos. Una, digamos, una medida generadora de ingresos fiscales en épocas en donde necesitamos ingresos fiscales. Número dos, se reduce el consumo y por tanto hay beneficios a la salud. Número tres, y ahí se cerraría el círculo virtuoso, la utilización de los recursos fiscales para prevención de la obesidad. Y eso sería realmente lo ideal. Nosotros hemos hecho análisis usando un panel de individuos en México de alrededor de 5,000 personas representativas de las zonas urbanas y hemos encontrado reducciones. Ya llevamos, nuestro estudio ya abarca el segundo año de implementación del impuesto, es decir, 2014 y 2015, y encontramos una reducción promedio de 7.5% en las compras de bebidas azucaradas en la población mexicana. Algo muy interesante es que el efecto en el primer año fue menor al del segundo año, algo que no esperábamos realmente, pero hay un aumento en el segundo año, lo que quiere decir que posiblemente hay efectos más allá del efecto económico, posiblemente tiene que ver entonces con educación en la población. Y lo que es muy importante es que el efecto es mayor en la población pobre, de manera que las ganancias en salud son también mayores en la población pobre. Esto es importante porque cualquier impuesto de este tipo es de que tiene carácter regresivo, pero si las ganancias en salud tienen carácter progresivo, se compensa ese efecto. La industria, entre los argumentos que usa para negar el efecto a las bebidas azucaradas, es que ellos usan ventas brutas, totales de productos sin hacer ningún tipo de ajuste. El mínimo ajuste que deberían hacer es dividirlo entre el cambio poblacional, es decir, per cápita, pero además debe haber ajuste por el crecimiento de la economía, por el aumento en la demanda general de otros productos. Cuando hacemos eso encontramos resultados muy similares, alrededor de 7%, no solo nosotros, sino otros autores. Bueno, ¿qué otras medidas en política pública se podrían recomendar, además del impuesto al azúcar, para contender con la epidemia de diabetes en México? Y muy buena pregunta, porque en realidad una sola medida no va a tener un efecto suficiente. Aún el impuesto a las bebidas azucaradas, que tiene una reducción de 7,5% en las compras, no es suficiente para resolver el problema. Afortunadamente, México es de los pocos países en el mundo que cuentan con una estrategia nacional de prevención de obesidad y de diabetes, que incluye varias medidas. La medida fiscal que ya comentamos, también hay restricción de la publicidad dirigida a niños, hay restricción de bebidas azucaradas y alimentos altos en azúcar y grasa en las escuelas, hay también un etiquetado frontal cuyo propósito sería orientar a la población, y finalmente hay también una campaña de comunicación educativa y desde luego la atención primaria de la salud como un componente adicional. Desde luego estas medidas tienen que ser evaluadas, tienen que ser mejoradas, pero creo que México sí puede ufanarse de ser de los pocos países en donde contamos ya con un paquete de acciones, uno de los cuales son los impuestos a las bebidas azucaradas. Yo recuerdo con el doctor Enrique Graue como presidente de la Academia Nacional de Medicina la publicación de un libro sobre políticas públicas y diabetes. A mí me encantó, me pareció muy novedoso ese libro. ¿Qué impacto creen ustedes que haya tenido finalmente en el impuesto al azúcar y en otras medidas como políticas públicas? ¿Quieres que conteste yo, el doctor Grau? Bueno, claramente en la época en que el libro fue publicado, la doctora Mercedes Juan era secretaria estaba iniciando como secretaria de Salud. Le hicimos entrega en la Academia Nacional de Medicina del libro y ella nos prometió y lo cumplió
que se usarían, obviamente no todas las recomendaciones, había muchas, pero varias de las recomendaciones para elaborar este paquete de acciones. El doctor Curi, aquí presente, fue quien desarrolló ese paquete y desde luego consideró las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina, de manera que yo creo que fue un producto exitoso. Gracias, Juan.